Sé que mucha gente duda cuando lo cuento, pero juro por el alma de mi madre. Tuve un hijo del cura, y lo que hizo después, fue increíble. Aún hoy, cuando el viento seco sopla desde la sierra, y la campana de la iglesita suena sola, parece que me está pidiendo perdón. ¿Has amado alguna vez a alguien que el mundo entero decía que estaba mal, pero aún así no has podido olvidar? Pues sí, mi nombre es Guadalupe Torres, pero allá en San Miguelito, la gente me llama Lupita. Tengo 78 años, y ahora que el tiempo ya me ha robado el miedo, ha llegado la hora de contar lo que sucedió, tal como fue, sin rodeos ni mentiras. En aquel tiempo, a principios de los años 60, la vida era dura y la moral, más dura aún. Hija de campesinos, criada para tener juicio y obedecer al cura y al padre, nunca imaginé que me convertiría en el chismorreo de todo el pueblo. Pero el destino tiene esas ironías. Justo el hombre que me enseñó sobre el pecado fue quien me enseñó lo que era el amor. El padre Anselmo, nuevo en la parroquia, un joven apuesto, instruido, con voz suave y una mirada que parecía ver hasta lo que uno escondía en el alma. Y fue en esa mirada donde todo comenzó. El pecado, el secreto y la historia, que todo el interior fingió olvidar, pero que yo nunca más pude callar. El aire en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro estaba pesado, denso con el olor a incienso barato, cera de vela derretida y el perfume floral de las señoras que ocupaban los bancos de enfrente. Era un domingo como cualquier otro en San Miguelito. El sol de Jalisco castigaba las paredes de adobe del lado de fuera, pero allí dentro, la penumbra y el eco de las oraciones creaban una burbuja de santidad frágil. El padre Javier, un joven de mejillas sonrosadas y fe aún más tierna, estaba en medio de su sermón. Hablaba sobre el perdón, sobre la infinita misericordia de Dios para con los arrepentidos. Sentada en la primera fila, con una rigidez que desafiaba sus 78 años, estaba Guadalupe Torres, doña Lupita, como todos la conocían. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada línea contando una historia de sol, trabajo y lágrimas contenidas. Su cabello, antes negro como el azabache, era ahora una corona de plata pura, recogido en un moño severo en la nuca. Llevaba su mejor vestido, una tela sencilla de flores descoloridas, y sobre los hombros, un rebozo oscuro que le cubría más los recuerdos que el cuerpo. En su regazo, las manos nudosas y manchadas por el tiempo sostenían no un rosario, sino una pequeña bolsa de terciopelo raído. Nadie notó el fino cable que salía de la bolsa y serpenteaba hasta el viejo sistema de sonido del púlpito, conectado discretamente por su nieto la noche anterior. Mientras el padre hablaba de María Magdalena, los ojos de Lupita recorrieron la congregación. Vio los rostros de los hijos y nietos de aquellos que, un día, escupieron en su camino. Vio las mismas expresiones de piedad hipócrita, las mismas bocas que proferían oraciones y calumnias con igual fervor. Respiró hondo, el aire silbando en sus pulmones envejecidos. Era ahora o nunca. El padre Javier hizo una pausa dramática, alzando las manos, pues Dios, en su infinita bondad, acoge la confesión sincera. Fue en ese instante que un chillido agudo cortó el aire, haciendo que todos se encogieran. El padre miró confundido el viejo micrófono, dándole unos golpecitos. El chillido cesó, reemplazado por un silencio cargado, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Y entonces, una voz masculina, grabada, temblorosa y llena de un arrepentimiento que el tiempo no había logrado borrar, resonó por los altavoces de la iglesia. Mi nombre es Anselmo Rojas, y yo fui un cobarde. La congregación se congeló. Los murmullos comenzaron como un zumbido de abejas, creciendo en volumen. Algunos miraron al padre, otros a los altavoces, como si pudieran ver al fantasma que hablaba. Pero los más viejos, aquellos cuyas memorias aún guardaban los contornos de un antiguo escándalo, se volvieron lentamente, con los ojos desorbitados por el shock, hacia la figura inmóvil de doña Lupita. Ella no miró a nadie. Mantuvo la barbilla en alto, los ojos fijos en la estatua del Cristo crucificado sobre el altar. En su rostro, por primera vez en más de 50 años, una única lágrima trazó un camino sinuoso entre las arrugas, una gota salada de verdad en un desierto de mentiras. La voz de Anselmo continuó, vacilante, rompiendo el silencio sagrado. Yo era el cura de esta parroquia, y amé a una mujer más de lo que amé a Dios,
Su nombre era Guadalupe Torres, el escándalo de San Miguelito, enterrado bajo décadas de silencio y vergüenza, acababa de ser exhumado en plena misa de domingo. 58 años antes, Guadalupe Torres no era la matriarca de plata que el futuro le reservaba. Era Lupita, una joven de 20 años, cuya belleza era tan natural y discreta como las flores silvestres que brotaban en las grietas de las rocas de la sierra. Tenía la piel morena, quemada por el sol del trabajo en el campo, y ojos grandes y oscuros que parecían guardar todos los sueños y melancolías del mundo. Su cabello negro y espeso era su única vanidad, trenzado en una única y larga cinta que le caía por la espalda, casi siempre adornada con una cinta de satén azul. San Miguelito era, y todavía es, un lugar donde el tiempo corre más despacio. Un puñado de casas de adobe y tejados de barro, agrupadas en torno a una plaza polvorienta y la omnipresente iglesia. La vida la dictaban el sol y las estaciones, la siembra del maíz, la cosecha del agave, las fiestas de los santos, y las reglas las dictaban los hombres. El padre de Lupita, don Ricardo, era uno de esos hombres, un campesino de manos callosas y alma rígida, cuya fe era tan dura e inquebrantable como la tierra seca que araba. Para él, el mundo era simple. Los hombres trabajaban, las mujeres servían, y Dios observaba todo desde lo alto, con un libro de cuentas en la mano. Amaba a su hija, pero de una manera posesiva y severa. Veía su belleza no como un don, sino como un peligro, un cebo para el pecado que debía ser vigilado y controlado. Una mujer decente no ríe fuerte, Lupita, decía él, con la voz grave como el tañido de la campana de la iglesia. Una mujer decente mantiene los ojos bajos y las manos ocupadas, y Lupita obedecía. Pasaba los días ayudando a su madre, doña Elena, a moler el maíz, a hacer las tortillas, a lavar la ropa en el río. Su madre era una mujer de pocas palabras y suspiros largos, una sombra silenciosa que había aprendido a navegar por la rigidez de su marido con una resignación pacífica. De ella había heredado Lupita los ojos melancólicos, pero detrás de la obediencia había un corazón que soñaba. Cuando iba al mercado de Guadalajara con su padre una vez al mes, sus ojos devoraban los colores, los sonidos, a las mujeres de la ciudad con sus vestidos modernos y risas fáciles. Imaginaba una vida diferente, una vida donde su voz pudiera ser escuchada, donde su corazón pudiera elegir su propio camino. Eran sueños peligrosos que guardaba para sí, encerrados bajo 7 llaves en el fondo de su alma, confesados solo en las oraciones susurradas antes de dormir. Su rutina era un círculo inmutable: casa, campo, iglesia. La misa del domingo era el punto culminante de la semana, la única distracción permitida. Se sentaba con su madre y las otras mujeres, el rebozo azul cubriéndole la cabeza, y escuchaba las palabras del viejo padre Miguel, cuyos sermones eran tan predecibles y gastados como sus sotanas. Rezaba con fervor, no por miedo al infierno, sino por un anhelo de algo más, algo que no sabía nombrar, una especie de belleza y trascendencia que su vida sencilla no ofrecía. No lo sabía, pero estaba rezando por un cambio. Y el cambio estaba en camino, viniendo de la gran ciudad, trayendo consigo una voz nueva y unos ojos que veían demasiado profundo. La noticia llegó como un viento fresco en una tarde calurosa de agosto. El padre Miguel, después de 40 años sirviendo a la parroquia, se jubilaba por problemas de salud. En su lugar, el obispado de Guadalajara enviaría a un cura nuevo, un hombre joven, recién ordenado. Todo el pueblo se alborotó. Las viejas beatas se santiguaban, preocupadas por las nuevas ideas que pudieran venir de la ciudad. Las muchachas solteras, sin embargo, susurraban entre ellas con una expectativa mal disimulada. El nuevo cura llegó un sábado por la mañana, en un coche polvoriento que parecía tan fuera de lugar como un colibrí en una jaula. Su nombre era Anselmo Rojas, y no se parecía en nada al padre Miguel. Tenía menos de 30 años, era alto y delgado, con un rostro de rasgos finos que parecía más el de un poeta que el de un sacerdote. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos. Eran de un castaño claro, casi miel, y tenían una intensidad, una curiosidad que parecía escudriñar el alma de las personas. Y su voz era diferente. No tenía el tono monótono y cansado del cura antiguo. Era de barítono, clara y resonante, capaz de llenar cada rincón de la iglesia sin esfuerzo. En su primer sermón, al día siguiente, la iglesia estaba más llena que en la misa de gallo. Lupita se sentó en su lugar de siempre,
al lado de su madre, sintiendo la electricidad de la curiosidad colectiva. Cuando el padre Anselmo subió al púlpito, se hizo un profundo silencio. No habló de fuego y azufre, no habló de los castigos del pecado, habló de la belleza de la creación, de encontrar a Dios en la sonrisa de un niño, en el sabor de una tortilla caliente, en el color del cielo al atardecer. Citó a poetas que nadie allí conocía y habló de un amor divino que no se basaba en el miedo, sino en la compasión. Sus palabras eran como agua fresca para el alma sedienta de Lupita. Por primera vez, no escuchaba la misa por obligación, sino por fascinación. Al final, cuando bajó a dar la comunión, sus caminos se cruzaron. Lupita se arrodilló en el reclinatorio, con la cabeza baja, como su padre le había enseñado. Cuando levantó el rostro para recibir la hostia, sus ojos se encontraron con los de él. Fue solo un segundo, un instante fugaz, pero en ese segundo sintió que él la veía, no solo como una feligresa más, un rostro más en la multitud, sino como ella. Sostuvo su mirada una fracción de segundo más de lo necesario, un brillo de reconocimiento pasando por sus facciones. Esa noche, Lupita no pudo dormir. La voz del cura resonaba en su mente, y la imagen de sus ojos estaba grabada en sus párpados. Se sintió culpable por esos pensamientos, por sentir una agitación que no tenía nada de sagrada. Se levantó y fue hasta la pequeña ventana de su cuarto, mirando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro de San Miguelito. Una brisa suave meció la cortina y trajo consigo el olor a tierra mojada. Algo dentro de ella había cambiado. La puerta de sus sueños secretos había sido abierta, y quien sostenía la llave tenía la voz de un ángel y los ojos de un hombre. Las semanas que siguieron transformaron la rutina de Lupita. La iglesia, antes un refugio de paz monótona, se convirtió en un lugar de expectativa vibrante. Empezó a ofrecerse voluntaria para todo: limpiar los candelabros de latón, arreglar las flores en el altar, barrer la sacristía. Eran excusas, pretextos para estar cerca, para quizás cruzarse con el padre Anselmo e intercambiar algunas palabras. Los encuentros eran breves y aparentemente casuales. Un «buenos días, Lupita», cuando llegaba con un cubo de agua. Un «las flores están preciosas, gracias», cuando la encontraba cerca del altar. Pero en cada una de esas interacciones había una corriente subterránea, una tensión que ambos sentían, pero no se atrevían a nombrar. Anselmo era diferente con ella. Con las otras mujeres de la parroquia, era cordial, pero distante, manteniendo la formalidad que su posición exigía. Con Lupita, parecía relajarse. A veces, mientras ella desempolvaba los bancos, él se sentaba en el púlpito, no para preparar un sermón, sino para observarla trabajar en silencio. Lupita sentía el peso de su mirada en su espalda, un calor que la hacía equivocarse en los movimientos, dejándola con las mejillas sonrojadas. Un día, mientras arreglaba los libros de cantos, uno de ellos se le resbaló de las manos y cayó al suelo, esparciendo las hojas amarillentas. Se apresuró a recogerlas, torpemente, cuando la sombra de él la cubrió. «Deja que te ayude», dijo Anselmo, su voz suave a su lado. Se arrodillaron en el suelo de baldosas frías, sus manos rozándose accidentalmente mientras recogían las páginas. El contacto fue eléctrico, breve como un relámpago, pero suficiente para que el corazón de Lupita se disparara. Levantó el rostro, y él ya la estaba mirando. Los ojos color miel, serios e intensos. «Tienes manos de quien trabaja mucho», dijo él, notando un pequeño callo en su dedo. Nadie más había reparado en sus manos, a no ser para criticar la falta de delicadeza. Lupita sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Soy hija de campesino, padre. Es lo que sé hacer. Hay dignidad en el trabajo», respondió él, y su sonrisa era genuina. «Pero también debe haber tiempo para que el alma descanse». Se levantó y le tendió la mano para ayudarla. La mano de él era suave, diferente de las manos ásperas de los hombres que ella conocía. Dudó un momento antes de aceptar. El contacto duró solo el tiempo necesario para que ella se levantara, pero fue suficiente para sellar una intimidad tácita entre ellos. Esos pequeños momentos se convirtieron en el centro del universo de Lupita. Una mirada intercambiada durante el ofertorio, una sonrisa compartida sobre el arreglo de un jarrón de flores, una conversación sobre el tiempo que se extendía unos minutos más de lo apropiado. Para los demás, no era nada. Para ellos, lo era todo. Eran ladrillos que se ponían, uno a uno, en la construcción de algo hermoso y peligroso,
un templo secreto erigido dentro de los muros de la casa de Dios. Llegó la Cuaresma, un tiempo de penitencia y reflexión. En San Miguelito, eso significaba confesiones más frecuentes. Para Lupita, la idea de arrodillarse en el oscuro confesionario y susurrar sus pecados a Anselmo era aterradora e irresistiblemente atractiva. El mayor de sus pecados, lo sabía, eran los pensamientos que tenía sobre el mismo hombre que debía absolverla. Lo pospuso todo lo que pudo, pero la presión de su madre y la expectativa del pueblo la empujaron. Una tarde de jueves, con el corazón martilleando contra las costillas, entró en la iglesia silenciosa. La luz que entraba por los vitrales pintaba manchas de colores en el suelo. Se dirigió al confesionario, una caja de madera oscura que olía a polvo y a secretos antiguos. Lupita se arrodilló en el compartimento estrecho, con el rostro contra la celosía de madera que la separaba del cura. Podía sentir su presencia al otro lado, oír su respiración calmada. «Bendígame, padre, porque he pecado», comenzó, la fórmula tradicional saliendo como un susurro ronco. «Ha pasado un mes desde mi última confesión». Enumeró sus pequeños pecados de siempre. La impaciencia con su madre, una mentira tonta a su padre, la pereza en una mañana de trabajo. Pero entonces vaciló. El silencio se prolongó. «¿Hay algo más, hija mía?». La voz de Anselmo llegó desde el otro lado, paciente y amable. Lupita respiró hondo. «Yo he tenido pensamientos impuros, padre, pensamientos de vanidad y de deseo». La última palabra fue casi inaudible. «Dios nos hizo humanos, Guadalupe», dijo él, usando su nombre completo, lo cual raramente hacía. La formalidad sonó extrañamente íntima en aquel espacio confinado. Tener esos sentimientos no es el pecado. El pecado está en entregarse a ellos, en dejar que gobiernen tu corazón y te alejen de Dios. Pero, ¿y si esos pensamientos son sobre alguien a quien no debería, sobre alguien inalcanzable?», confesó, con el rostro ardiendo de vergüenza. Hubo una larga pausa al otro lado de la celosía. Lupita contuvo la respiración, esperando la reprimenda, la penitencia severa. En lugar de eso, la voz de él volvió, más baja, casi un murmullo. «A veces, el corazón nos juega malas pasadas, nos muestra caminos que parecen imposibles. La cuestión no es el camino, sino a dónde nos lleva. ¿Nos lleva a la bondad, a la compasión, o al egoísmo y a la oscuridad?». Hizo otra pausa. «Incluso los hombres de Dios luchan con sus propios corazones, Guadalupe. Créeme, la soledad puede ser una carga pesada». Sus palabras la golpearon como una revelación. No estaba hablando como un cura a una feligresa, estaba hablando como un hombre a una mujer. Estaba confesando su propia lucha. En aquella caja oscura, separados por una rejilla de madera, estaban más cerca que nunca. Le dio la absolución y una penitencia ligera, rezar 3 avemarías. Pero Lupita sabía que la verdadera penitencia sería cargar con el peso de aquella conversación, de aquella conexión peligrosa que acababa de ser verbalizada. Al salir del confesionario, no se sentía absuelta, se sentía cómplice, y para su asombro, a una parte de ella no le importaba el pecado. La fiesta de la patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, era el evento más importante del año en San Miguelito. Una semana entera de novenas, misas especiales, y el último día, una gran kermés en la plaza de la iglesia. Todo el pueblo se movilizaba. Las mujeres pasaban días cocinando tamales y pozole. Los hombres montaban los puestos de madera, y los jóvenes adornaban las calles con cintas de colores. Lupita, como siempre, estaba encargada de la decoración de la iglesia. Ese año, se dedicó a la tarea con un fervor casi religioso. Quería que el altar quedara más bonito que nunca. Pasó la tarde de la víspera de la fiesta principal en la sacristía, una habitación pequeña y sofocante detrás del altar, desenredando metros de guirnaldas de papel crepe blanco y dorado, y separando los mejores lirios que había conseguido en el mercado. La sacristía era un lugar de silencio y olores sagrados, la cera de las velas, el metal pulido de los cálices, el moho de los ornamentos antiguos. El sol ya se ponía, y la luz que entraba por la única ventana alta era dorada y polvorienta. Lupita estaba tan concentrada en su tarea que no oyó los pasos suaves del padre Anselmo acercándose. «Va a quedar magnífico, Lupita», dijo él, parado en la puerta. Ella se sobresaltó, dejando caer un puñado de flores. «Padre, me ha asustado». Él sonrió y entró en el pequeño espacio, cerrando la puerta tras de sí,
sumergiendo la habitación en una penumbra más íntima. Disculpa, no quería interrumpir. Se acercó a la mesa donde ella trabajaba. Tienes un talento especial para esto. Transformas lo simple en bello. Son solo flores, padre, dijo ella, cohibida, con las manos ocupadas en rehacer un lazo. No son solo flores, insistió él, con la voz baja y seria. Se detuvo a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Es la devoción con la que las arreglas, la atención a los detalles. Extendió la mano y tocó un pétalo de lirio. Sus dedos, entonces, rozaron ligeramente los de ella. El contacto fue deliberado, lento. No fue un accidente como la otra vez. Lupita se congeló, con el aire atrapado en los pulmones. El olor de los lirios de repente pareció abrumador, dulce y sofocante. Levantó el rostro, y los ojos de él estaban fijos en los suyos, llenos de una emoción que no se atrevía a descifrar. Era una mezcla de admiración, tristeza y un deseo tan palpable que parecía tener una fuerza física, atrayéndola hacia él. El mundo exterior desapareció. No había fiesta, no había pueblo, no había Dios. Solo estaban ellos dos, en aquella pequeña habitación, envueltos en la luz dorada del atardecer y el perfume de las flores. Lupita susurró su nombre, y era al mismo tiempo una oración y una súplica. Apoyó su mano sobre la de ella, que reposaba en la mesa. No la apretó, solo posó la suya sobre la de ella. El calor de su piel contra la suya era una herejía, un consuelo, una promesa y una condena, todo al mismo tiempo. Ella no se retiró. Cerró los ojos por un instante, entregándose a aquel momento robado. Fue allí, en el silencio de la sacristía, donde el cielo y el infierno se encontraron. El pecado ya no fue un pensamiento, una confesión susurrada. Se volvió real, caliente y vivo, pulsando en la vena de su muñeca bajo el toque del hombre que amaba, y supo, con una certeza aterradora y exhilarating, que su vida, y la de él, nunca volverían a ser las mismas. El contacto en la sacristía fue la chispa que incendió la paja seca. A partir de esa noche, la barrera invisible entre ellos se deshizo. Lo que antes era implícito se convirtió en un secreto compartido, un pacto silencioso. Empezaron a encontrarse. Los encuentros eran siempre de noche, envueltos por la oscuridad cómplice de San Miguelito. Lupita esperaba a que toda la casa se durmiera, el ronquido de su padre resonando por los pasillos de adobe. Entonces, descalza, con el corazón en la boca, se deslizaba por la puerta trasera y corría por las callejuelas polvorientas hasta el jardín trasero de la casa parroquial. Era un lugar descuidado, con malas hierbas creciendo entre los rosales olvidados, pero para ellos era un santuario. Anselmo la esperaba allí, sin la sotana, vistiendo una camisa sencilla y pantalones oscuros, pareciendo solo un hombre. En la oscuridad, bajo la mirada de las estrellas, podían olvidar quiénes eran. La hija devota del campesino y el sacerdote del pueblo eran solo Anselmo y Lupita. Las primeras noches solo conversaban, sentados en un viejo banco de piedra. Sus voces eran susurros para no despertar a los vecinos ni a la vieja cocinera del cura. Él hablaba de su vida antes del seminario, de sus sueños de ser profesor de literatura, de su soledad. Le contó que había entrado en el sacerdocio por presión de la familia y por una búsqueda sincera de un propósito, pero que ahora se sentía atrapado en una vida que no era enteramente suya. Lupita, por primera vez, hablaba de sí misma, de sus propios sueños de conocer el mundo más allá de las montañas que rodeaban el pueblo, de su amor por la música, de su miedo a terminar como su madre, una sombra silenciosa y resignada. En su presencia, se sentía vista, escuchada, valorada. Él no la veía como una futura esposa y madre, sino como una persona, con una mente y un alma propias. El primer beso ocurrió en una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era casi total. Fue vacilante, tierno y cargado de todo el peso de lo prohibido. El sabor de sus labios era una mezcla de culpa y redención. A partir de ahí, los encuentros se volvieron más atrevidos. Se aventuraban a caminar por los campos de agave, las hojas puntiagudas plateadas bajo la luz de la luna, sintiéndose los únicos seres en el mundo. Era un amor nacido en la sombra, nutrido por el silencio y el riesgo constante de ser descubiertos. Cada crujido de un portón, cada ladrido de un perro a lo lejos, era motivo de pánico.
La culpa era una compañera constante, un sabor amargo en la boca de Lupita después de cada encuentro. Durante el día, en la iglesia, apenas se miraban. La formalidad regresaba, más rígida que nunca, una armadura para esconder el secreto que pulsaba entre ellos. Ver a Anselmo en el altar, vestido con sus ornamentos sagrados, pronunciando las palabras de la consagración, era una tortura para Lupita. Él pertenecía a Dios, y ella lo estaba robando. Pero por la noche, en sus brazos, la culpa se disolvía, reemplazada por una certeza abrumadora de que aquello era correcto, de que su amor era más sagrado que cualquier ley de los hombres. Era un amor peligroso, un amor imposible, pero era el único amor verdadero que había conocido, y por él estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Los meses pasaron en un borrón de días de trabajo duro y noches de secretos dulces. El amor de Lupita y Anselmo se profundizó, convirtiéndose en el eje alrededor del cual giraban sus vidas. La culpa no desapareció, pero fue empujada a un rincón de la mente, sofocada por la intensidad de lo que sentían. En una de esas noches, sentados en el banco de piedra del jardín, Anselmo sostuvo las manos de Lupita con una seriedad que la asustó. La luna llena bañaba su rostro, acentuando las líneas de preocupación en su frente. «No soporto más vivir así, Lupita», dijo, con la voz tensa. «Vivir esta mentira, ser dos personas, el cura durante el día y tu Anselmo por la noche. Esto me está consumiendo por dentro». El corazón de Lupita se heló. Pensó que estaba terminando todo, que el peso de la sotana finalmente había vencido. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no quiero esconderme más», continuó, apretando sus manos con más fuerza. «Quiero una vida contigo, una vida de verdad a la luz del día, una casa, una familia, despertar a tu lado todas las mañanas». Las palabras eran tan parecidas a sus sueños secretos que parecieron irreales. Pero, ¿y la iglesia? ¿Tu sacerdocio? «Voy a dejar la sotana», declaró, y la convicción en su voz la dejó sin aliento. «Ya he empezado a escribir una carta al obispo. Lo explicaré todo. Pediré la dispensa de mis votos. Puede que lleve tiempo, puede que sea un escándalo, pero no me importa. El único escándalo para mí sería vivir el resto de mi vida sin ti». Lupita lo miró, atónita. Aquel era el sueño más imposible convirtiéndose en una promesa. La idea de una vida normal con Anselmo, de ser una pareja como cualquier otra, sin la necesidad de esconderse en la oscuridad, era abrumadora. «¿Tú harías eso? ¿Por mí?», susurró incrédula. «Lo haría por nosotros», corrigió él, llevando la mano de ella a su rostro y besando la palma. «Nos iremos de aquí. Podemos ir a la Ciudad de México o al norte, a Monterrey, un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos empezar de nuevo. Yo puedo dar clases, tú puedes hacer lo que quieras, ser quien quieras ser». Esa noche, por primera vez, Lupita se permitió creer. Visualizó la vida que él describía, una pequeña casa con un jardín, el sonido de niños riendo, la mano de Anselmo en la suya mientras caminaban por la calle sin miedo. La esperanza era una planta frágil, pero esa noche, regada por sus promesas, echó raíces profundas en su corazón. Hicieron planes. Anselmo enviaría la carta. Esperarían la respuesta del obispado. Y entonces, un día, simplemente desaparecerían de San Miguelito y comenzarían su nueva vida. Aferrada a él en el jardín oscuro, con el olor de los rosales silvestres en el aire, Lupita sintió una paz que nunca había conocido. Creía que su amor era lo suficientemente fuerte como para desafiar a Dios y al mundo. Era una fe ingenua y poderosa, el tipo de fe que solo los jóvenes y apasionados pueden tener, una fe que pronto sería brutalmente puesta a prueba. La vida continuó, pero ahora con un brillo de esperanza en el horizonte. Lupita flotaba en sus días, el secreto de la futura libertad calentando su pecho, la rigidez de su padre, los chismes de las vecinas. Nada de eso la afectaba. Vivía para las noches y para las promesas de Anselmo. Pero entonces, un cambio sutil comenzó en su propio cuerpo, un cansancio que no venía del trabajo, una náusea matutina que intentaba disimular de su madre. Y, lo más alarmante de todo, la ausencia de su ciclo mensual. Al principio, intentó ignorarlo, atribuyéndolo al estrés, al calor, a cualquier cosa que no fuera la aterradora verdad que comenzaba a tomar forma en su mente. El miedo era un nudo frío en su estómago. En aquellos tiempos,
Para una mujer soltera en un pueblo como San Miguelito, un embarazo era más que una vergüenza. Era una sentencia social, significaba el ostracismo, la ruina no solo para ella, sino para toda su familia. Una noche, después de otra mañana de mareos, la negación se volvió imposible. Estaba embarazada. El hijo de Anselmo, el hijo del cura, crecía dentro de ella. Su secreto estaba a punto de convertirse en carne y hueso, algo que ya no podría esconderse bajo el manto de la noche. La alegría y el terror se mezclaron dentro de ella de una forma vertiginosa. Una parte de ella se regocijaba con la idea de llevar un hijo del hombre que amaba, una prueba viva de su amor. Pero la otra parte, la parte que conocía el mundo en el que vivía, estaba paralizada de pánico. Esa noche, corrió al jardín de la casa parroquial, la angustia dándole alas. Encontró a Anselmo caminando de un lado a otro, con el ceño fruncido de preocupación. Él también parecía tenso últimamente, más silencioso. «Anselmo», dijo ella, con la voz temblorosa, tan pronto como se acercó. Él se volvió, y la expresión de su rostro se suavizó al verla, pero la preocupación no desapareció de sus ojos. «Lupita, ¿qué pasa? Estás pálida». No pudo encontrar las palabras. Solo tomó la mano de él y la llevó a su vientre. Él se quedó inmóvil por un momento, confundido. Entonces, la comprensión se reflejó en su rostro, seguida de una ola de shock que lo dejó lívido bajo la luz de la luna. «No», susurró, retrocediendo un paso, la mano cayendo a su costado. La reacción de él fue como un puñetazo en el estómago de Lupita. «Sí», dijo ella, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Vamos a tener un hijo». Esperaba que él la abrazara, que la consolara, que le dijera que todo estaría bien. En lugar de eso, se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación. «¿Cómo? ¿Cuándo? Tuvimos cuidado, no lo suficiente», respondió ella, con la voz embargada por el dolor. «Tienes miedo». La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos. Anselmo dejó de caminar y la miró. En sus ojos, ella vio el miedo. Sí, pero también vio el conflicto, la agonía de un hombre acorralado. Se acercó y la sujetó por los hombros. «Claro que tengo miedo, Lupita. Tengo miedo por ti, por mí, por este niño. Esto lo cambia todo, lo acelera todo». Respiró hondo, intentando recomponerse. «No te preocupes. Te prometí que cuidaría de nosotros, y lo cumpliré. Esto solo significa que tenemos que actuar más rápido. Terminaré la carta para el obispo esta noche. La entregaré personalmente mañana en Guadalajara. Lo resolveré. Te lo prometo». Sus palabras eran firmes, pero sus ojos aún delataban el pánico. Lupita quería creerle. Necesitaba creerle. Se acurrucó en sus brazos, buscando seguridad, mientras su bebé secreto dormía en su vientre, inconsciente de la tormenta que su existencia estaba a punto de desatar. La noche después de la revelación fue la más larga de la vida de Lupita. Apenas durmió, alternando entre el miedo al futuro y la frágil esperanza en las promesas de Anselmo. Él la calmó antes de que ella volviera a casa, le besó la frente y repitió varias veces: «Confía en mí, lo arreglaré todo. Mañana, todo empieza a cambiar». A la mañana siguiente, Lupita se despertó con una sensación extraña. La casa estaba demasiado silenciosa. Generalmente, a esa hora, los sonidos del pueblo ya estarían infiltrándose. El gallo cantando, el lechero pasando, las primeras carretas yendo al campo. Pero la quietud era pesada, anormal. Se levantó y fue a la cocina. Su madre estaba de pie junto al fogón, pero no cocinaba. Solo miraba la llama, el rostro una máscara de preocupación. «¿Qué ha pasado, mamá?» Doña Elena se volvió lentamente. «Las campanas no han sonado para la misa de la mañana». Era verdad. La primera misa, a las 6, siempre era anunciada por las campanas de la parroquia. Su silencio era un mal presagio en San Miguelito. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Quizás el padre Anselmo está enfermo», sugirió, con la voz más débil de lo que pretendía. La noticia se extendió por el pueblo como la pólvora. El padre Anselmo había desaparecido. La vieja cocinera, doña Inés, no lo encontró en su cuarto por la mañana. La cama estaba hecha, como si no hubiera dormido en ella. Encima del escritorio, un sobre dirigido al obispo y una breve nota para la parroquia, diciendo que había sido llamado a Guadalajara para asuntos urgentes y que un sustituto temporal llegaría pronto. Todo el pueblo comenzó a especular. ¿Habría sido una emergencia familiar? ¿Una orden secreta del obispado?
Nadie lo sabía, pero Lupita lo sabía, o creía saberlo. Había ido a Guadalajara para entregar la carta, para comenzar el proceso que los liberaría. Era eso. Estaba cumpliendo su promesa. Pasó el día entero en una ansiedad febril, esperando una señal, un mensaje, cualquier cosa. Miraba constantemente la carretera que venía de la ciudad, esperando ver el coche polvoriento de Anselmo regresando. Pero la carretera permaneció vacía. El día se convirtió en noche, y la angustia de Lupita creció. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había enviado noticias? La esperanza comenzó a desmoronarse, dando paso a una semilla de duda terrible. A la mañana siguiente, la duda se convirtió en un pánico abrumador. El cura sustituto llegó, un hombre anciano y severo, que anunció que el padre Anselmo había sido transferido permanentemente a una diócesis lejana en el sur del país, por razones administrativas. Transferido. La palabra resonó en la mente de Lupita como una sentencia de muerte. No había ido a arreglar las cosas. Había huido de ella y de su hijo. Se sintió vacía por dentro, como si le hubieran arrancado el alma, el amor, las promesas, el futuro que habían planeado. Todo se deshizo en polvo. La había abandonado, sola, embarazada y al borde de un escándalo que la destruiría. La mañana ya no era de silencio, sino de un grito mudo que le desgarraba la garganta sin emitir sonido. El mundo que conocía había terminado, y lo peor aún estaba por venir. La desaparición de un cura es un evento sísmico en un pueblo pequeño. La transferencia de Anselmo, tan abrupta y misteriosa, dejó un vacío que fue rápidamente llenado por la fuerza más antigua y destructiva de San Miguelito, el chisme. Al principio, eran solo susurros, intercambiados sobre las cercas de los patios y en las colas del mercado. Extraño, ¿no? Parecía tan feliz aquí. Oí decir que al obispo no le gustaban sus sermones, pero pronto los susurros encontraron un objetivo. Alguien debió haber notado las miradas intercambiadas en la iglesia. Alguien debió haber visto una sombra fugaz en el jardín de la casa parroquial tarde en la noche. Y entonces, el nombre de Lupita comenzó a ser mencionado. ¿Viste cómo la hija de Ricardo Torres miraba al cura? Pasaba demasiado tiempo en la iglesia, si quieres mi opinión. Siempre tan callada esa muchacha. Las calladas son las peores. El veneno se extendió lentamente, contaminando la percepción que el pueblo tenía de ella. De joven devota y trabajadora, fue transformada en seductora, una Jezabel que había llevado al hombre de Dios a la perdición. Lupita sentía el cambio en la manera en que la gente la trataba. Las sonrisas cordiales fueron reemplazadas por miradas de reojo. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando ella se acercaba. En la calle, las mujeres acercaban a sus hijos, como si ella fuera una enfermedad contagiosa. Y entonces, su cuerpo comenzó a traicionarla. El embarazo, que antes era un secreto entre ella y Anselmo, comenzó a hacerse visible, una leve hinchazón en su vientre, la cintura de sus vestidos cada vez más ajustada. Intentaba esconderlo con rebozos más anchos, pero no servía de nada. La sospecha se convirtió en certeza a los ojos del pueblo. Los susurros se convirtieron en acusaciones abiertas, aunque nunca dichas directamente a ella. Eran miradas de desprecio, risitas crueles cuando pasaba, la palabra pecadora flotando en el aire detrás de ella. En casa, el ambiente era insoportable. Su madre lloraba silenciosamente por los rincones, el rostro surcado de vergüenza. Su padre, don Ricardo, se había convertido en una tormenta contenida. No le hablaba, solo la observaba con una mirada que mezclaba furia y una profunda decepción. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Lupita estaba atrapada en una isla de soledad. El dolor del abandono de Anselmo se veía ahora agravado por la humillación pública. Había perdido al hombre que amaba, y junto con él, su reputación, su lugar en el mundo, el respeto de su comunidad. Todas las noches rezaba, ya no con la esperanza soñadora de antes, sino con la desesperación de un alma perdida, pidiendo a Dios una fuerza que no sabía si poseía, la fuerza para enfrentar la tormenta que se formaba y que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, con la furia de un padre traicionado en su honor. La tormenta finalmente estalló un domingo por la noche. La familia había regresado de misa, una prueba semanal donde Lupita sentía el peso de cientos de ojos juzgadores en su espalda. La cena se consumió en un silencio sepulcral, roto solo por el tintineo de los cubiertos en los platos. Tan pronto como terminaron,
Don Ricardo se levantó. Su rostro era una máscara de granito. Guadalupe. Al salón. No era una petición. Era una orden. Doña Elena intentó intervenir. Ricardo, por favor, que murió en sus labios bajo la mirada fulminante de su marido. Lupita siguió a su padre al pequeño salón. Él no encendió la luz, dejando la habitación en la penumbra del crepúsculo. Se detuvo en el centro de la sala, de espaldas a ella. En sus manos, sostenía el gran rosario de madera oscura que siempre llevaba consigo, las cuentas gruesas como nudos de una cuerda. ¿Son ciertos los rumores?, preguntó, con la voz baja y peligrosamente calmada. Lupita no respondió. ¿Qué podía decir? La verdad era su condena. Él se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo de una furia justa y terrible. Te he preguntado si los rumores son ciertos. ¿Vas a llevar al hijo bastardo del cura? La palabra bastardo la golpeó con fuerza física. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente llegaron, silenciosas y calientes. Solo asintió, incapaz de hablar. La reacción de don Ricardo no fue de gritos. Fue peor. Levantó el rosario a la altura de los ojos, las cuentas balanceándose. Te crié en esta casa bajo las leyes de Dios. Te enseñé lo que es correcto, lo que es el honor, lo que es la decencia. Y tú has escupido en todo eso. No solo has pecado contra Dios, has deshonrado el nombre de esta familia. Has traído la vergüenza a mi casa. Se acercó, y Lupita retrocedió instintivamente, con el cuerpo encogido, pero él no la tocó. Se detuvo frente a ella, con el rostro contorsionado de dolor e ira. «Ya no eres mi hija», dijo, cada palabra cayendo como una piedra. «Una hija mía no haría esto. Eres una extraña, una pecadora que albergamos bajo nuestro techo». Abrió la puerta principal. La noche afuera estaba oscura y fría. «Recoge tus cosas. No quiero volver a ver tu rostro en esta casa. Has hecho tu elección. Ahora vive con ella, padre. Por favor», sollozó ella, la desesperación quebrando su voz. «¿A dónde iré? Al infierno, tal vez», gruñó él, la calma finalmente rompiéndose. «No me importa, pero no te quedarás aquí para que todo el pueblo señale la casa de Ricardo Torres, la casa de la prostituta del cura». Doña Elena apareció en la puerta de la cocina, con el rostro bañado en lágrimas. «Ricardo, no hagas esto. Es nuestra hija. Es nuestra sangre. Ya no es nada mío», gritó él, volviéndose hacia su esposa. «Vuelve a la cocina, mujer. Este asunto es mío». Lupita sabía que era inútil. La sentencia había sido dictada. Con la cabeza baja, derrotada, fue a su pequeño cuarto. Tomó un saco de tela y metió dentro algunas ropas, el rebozo azul que Anselmo una vez había elogiado y el pequeño rosario que había recibido en su primera comunión. Cuando pasó de nuevo por el salón, su padre estaba de espaldas, mirando la oscuridad de afuera. Su madre corrió hacia ella y, sin que él la viera, le puso algunos pesos doblados y un trozo de pan en el bolsillo. «Que Dios te proteja, hija mía», susurró, con el cuerpo temblando de sollozos contenidos. Lupita salió a la noche. La puerta de su casa se cerró tras ella con un sonido final y pesado. Estaba sola, con un hijo en el vientre, algunos pesos en el bolsillo, y el peso del mundo sobre sus hombros. Todo el pueblo parecía estar observando desde las ventanas oscuras. No miró hacia atrás, solo comenzó a caminar por la carretera polvorienta, lejos de San Miguelito, lejos de todo lo que había conocido. La carretera que salía de San Miguelito no era un camino hacia la libertad, sino un túnel de oscuridad y miedo. Lupita caminó sin rumbo, guiada solo por el instinto de alejarse de su antigua vida. La noche era fría, y el viento de la sierra cortaba su fino rebozo. Cada sonido, el aullido de un coyote, el susurro de las hojas, la hacía sobresaltarse. Los primeros días fueron los más difíciles. Durmió en graneros abandonados, el olor a heno y tierra seca como único consuelo. Comió el pan que su madre le había dado hasta la última miga y usó los pocos pesos para comprar tortillas y queso a vendedores al borde de la carretera. La gente la miraba con desconfianza. Una mujer joven, sola, visiblemente embarazada, aprendió a mantener la vista baja, a no llamar la atención. El dolor emocional era una herida abierta. La traición de Anselmo y el rechazo de su padre se turnaban para atormentarla. Hubo momentos en que se sentaba al borde de la carretera, la desesperación tan grande que pensaba en rendirse. Pero entonces sentía un leve movimiento en su vientre, un temblor de vida, y esa pequeña agitación
era lo que la hacía levantarse y continuar. Ya no era solo por ella. Tenía que sobrevivir por su hijo. Esa percepción lo cambió todo. La autocompasión dio paso a una determinación feroz. Ya no era la chica asustada que soñaba con el amor. Era una madre, y una madre lucha. Comenzó a buscar trabajo. En cada pequeño pueblo o rancho por el que pasaba, llamaba a las puertas y ofrecía sus servicios. Sé cocinar, lavar, coser, trabajo por un plato de comida y un lugar para dormir. Fue rechazada docenas de veces, pero la necesidad era una maestra implacable. Aprendió a endurecer el rostro, a tragarse el orgullo y a insistir. Finalmente, la esposa de un capataz de una gran hacienda, una mujer de rostro bondadoso y ojos cansados llamada Carmen, se apiadó de ella. Le dio trabajo lavando la ropa de los peones. Era un trabajo agotador, de sol a sol, frotando ropa pesada y sucia en una gran pila de piedra. Sus manos, que Anselmo una vez llamó manos de quien trabaja mucho, quedaron en carne viva, pero nunca se quejó. A cambio, tenía un techo sobre su cabeza, una pequeña habitación en la parte trasera de la casa grande, y comida garantizada. Pasaron los meses. Su barriga creció, y el niño dentro de ella se convirtió en su único compañero. Le hablaba al bebé en susurros mientras lavaba la ropa, contándole historias, cantándole canciones de cuna que su propia madre le cantaba. Cuando comenzaron los dolores de parto, fue Carmen quien la ayudó. En una noche de tormenta, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc, Lupita dio a luz a un niño sano y fuerte. Al sostenerlo en sus brazos por primera vez, mirando su pequeño rostro arrugado y sus mechones de pelo oscuro, todo el sufrimiento de los últimos meses pareció disolverse. Era perfecto, era suyo. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó Carmen, secándole la frente a Lupita con un paño húmedo. Lupita miró a su hijo, un amor abrumador llenando el vacío en su corazón. No le daría el nombre del padre que lo había abandonado. Le daría el nombre del santo patrón de su antiguo pueblo, un pequeño e irónico homenaje a la vida que le habían robado. Miguel, susurró. Se llama Miguel. En ese momento, sosteniendo a su hijo, Guadalupe Torres renació. La chica soñadora estaba muerta. En su lugar, había una mujer forjada en la adversidad, con una fuerza que nunca supo que poseía. Lupita permaneció en la hacienda por unos años más, viendo a Miguel dar sus primeros pasos y decir sus primeras palabras entre los olores de tierra mojada y ganado. Carmen se convirtió en una figura materna para ella, y los peones, después de la desconfianza inicial, desarrollaron un respeto silencioso por aquella mujer callada y trabajadora que criaba a su hijo sola con una dignidad inquebrantable. Pero Lupita sabía que no podía quedarse allí para siempre. Quería que Miguel tuviera más que una vida en el campo. Quería que fuera a la escuela, que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Cuando él cumplió 5 años, le agradeció a Carmen por todo, recogió sus pocas cosas y partió con su hijo a la ciudad más cercana, Irapuato. No era una metrópoli como Guadalajara, pero era lo suficientemente grande como para que pudieran perderse entre la multitud, para ser anónimos. En Irapuato, la vida era una lucha diaria. Lupita consiguió un empleo como costurera en una pequeña fábrica de ropa y alquiló una minúscula habitación en un barrio obrero. El trabajo era repetitivo y mal pagado, pero le permitía estar en casa cuando Miguel volvía de la escuela. Construyó un pequeño mundo para ellos dos, un mundo basado en amor, trabajo duro y silencio. El pasado era un libro cerrado. Miguel creció sabiendo que no tenía padre, y las pocas veces que preguntó, Lupita le dio una respuesta vaga y dolorosa. Se fue antes de que nacieras, hijo mío. Éramos muy jóvenes. Nunca pronunció el nombre de Anselmo. Lo enterró profundamente en su memoria, junto con el dolor y la humillación. Para Miguel, y para el resto del mundo, Lupita era una viuda. Era una mentira más simple, más digna, que los protegía de las preguntas crueles. Miguel creció siendo un niño serio y observador. Veía el cansancio en los ojos de su madre, las manos gastadas por el trabajo incesante, y sentía un amor feroz y protector por ella. Desde temprano, entendió que eran ellos dos contra el mundo. No extrañaba a un padre que nunca conoció. La presencia de su madre era suficiente para llenar todos los espacios. Lupita se dedicó enteramente a él. Todo el amor que un día sintió por Anselmo fue canalizado hacia su hijo. Ahorraba cada centavo para comprar sus libros escolares, para asegurarse de que nunca pasara hambre, para darle un pequeño capricho en su cumpleaños, ver a Miguel crecer sano
inteligente y bondadoso, era su única alegría, su única razón de vivir. Los años en Irapuato fueron un mosaico de pequeñas victorias y dificultades constantes. Lupita envejeció prematuramente, el sol y las preocupaciones surcando su rostro, pero en sus ojos había una llama de resiliencia que nada podía apagar. Había construido una vida de la nada, protegiendo a su hijo con la ferocidad de una leona. El secreto de su origen, la identidad de su padre, permaneció encerrado en la caja fuerte de su corazón, una reliquia de un pasado que estaba decidida a nunca dejar que tocara el presente de su hijo. El tiempo tiene una manera de suavizar los bordes del dolor, transformándolos en cicatrices que aún se sienten, pero ya no sangran. Los años pasaron. Miguel dejó de ser un niño serio para convertirse en un joven fuerte y responsable. No tenía la belleza poética de Anselmo, sino la constitución robusta de los Torres, el linaje de su abuelo. Tenía las manos grandes y callosas de quien trabaja, y los ojos oscuros y expresivos de su madre. No se interesó por los estudios avanzados. Viendo el sacrificio de Lupita, su único deseo era empezar a trabajar lo más rápido posible para poder cuidar de ella. A los 16 años, consiguió un empleo como aprendiz en un taller mecánico. Tenía un talento natural para entender los motores, una paciencia para encontrar y arreglar lo que estaba roto. Era un trabajo honesto, que ensuciaba las manos de grasa, pero llenaba su corazón de orgullo. Con su primer sueldo, le compró a Lupita un rebozo nuevo, de un azul vibrante, para reemplazar el antiguo y descolorido que ella guardaba como una reliquia. Fue la primera vez en años que Lupita lloró de alegría. Miguel era un hombre de pocas palabras, al igual que su madre, pero sus acciones hablaban fuerte. Asumió las riendas de la casa, asegurándose de que Lupita trabajara menos, que descansara más. Reformó la pequeña habitación que alquilaban, arregló el techo que goteaba, y los domingos la llevaba a pasear por el parque. Su relación era de una devoción mutua y silenciosa. Nunca más preguntó por su padre. Parecía entender, sin que se dijera ninguna palabra, que ese era un territorio de dolor para su madre. La aceptaba como era, con su pasado velado y su tristeza latente. El amor de ella era todo lo que él necesitaba. Cuando Miguel cumplió 25 años, se casó con Elena, una chica dulce y amable que trabajaba en la panadería del barrio. Lupita temía que la llegada de otra mujer a su vida la alejara de su hijo, pero Elena la acogió con un cariño y respeto que calentaron su corazón solitario. Se mudaron a una casa un poco más grande e insistieron en que Lupita se fuera a vivir con ellos. Por primera vez en décadas, Lupita sintió una sensación de seguridad, de pertenencia a una familia. Veía el amor entre Miguel y Elena, un amor simple, honesto y construido a la luz del día, y sentía una punzada de melancolía por lo que podría haber sido, pero también una inmensa gratitud por lo que tenía. Se convirtió en la matriarca de esa pequeña familia. Cuidaba de la casa mientras la pareja trabajaba, cocinando las recetas de su propia madre, llenando el aire con el olor de tortillas y frijoles. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado el regalo más precioso, un hijo bueno, que se había convertido en un hombre de honor, y la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a soñar. La paz, finalmente, parecía a su alcance. La paz era una visitante frágil. Lupita tenía casi 50 años cuando llegó la carta. Era una tarde común. Estaba en el patio, colgando ropa en el tendedero, el sol de la tarde calentando su espalda. El cartero, un rostro familiar en el barrio, le entregó un sobre fino y amarillento. La dirección estaba escrita con una caligrafía temblorosa y anticuada. El remitente era de León, Guanajuato, una ciudad que no significaba nada para ella. Pero fue el nombre escrito en la esquina superior izquierda lo que hizo que el aire huyera de sus pulmones y la ropa cayera de sus manos al suelo. Anselmo Rojas, el nombre que no había pronunciado en 30 años, el nombre que había enterrado bajo capas de silencio y dolor. Verlo allí, escrito en tinta azul descolorida, fue como ver a un fantasma. Sus manos temblaron tanto que apenas pudo abrir el sobre. Se sentó en el escalón de la puerta trasera, con el corazón latiendo descompasado. El papel de la carta era fino, casi transparente, y las palabras, escritas por la misma mano temblorosa, danzaban ante sus ojos. Mi querida Guadalupe, si esta carta ha llegado a ti, es porque la providencia aún tiene alguna misericordia de mí. Me ha llevado años encontrar tu paradero.
Años de búsqueda y arrepentimiento. Sé que no tengo derecho a pedir nada, ni siquiera que leas estas palabras. La cobardía que me hizo huir aquel día en San Miguelito me ha perseguido durante cada uno de los últimos 30 años. No fui transferido, huí. El pánico me cegó, el miedo al escándalo, a la ruina, a no ser lo suficientemente fuerte para ti y para nuestro hijo, fue más grande que mi amor. Un error que me costó la única felicidad verdadera que he conocido. Dejé la sotana unos años después de dejarte. No podía seguir fingiendo ser un hombre de Dios cuando mi corazón estaba tan roto y mi alma tan manchada. Viví una vida vacía, deambulando de ciudad en ciudad, de empleo en empleo, siempre buscando algo que ya había tenido y desechado. Ahora estoy enfermo. El médico dice que no me queda mucho tiempo, y mi único deseo antes de partir es verte una vez más, no para pedir perdón, pues sé que mi pecado es imperdonable, sino para mirarte a los ojos y, quizás, decir las cosas que debería haber dicho hace tanto tiempo, y para entregarte algo que te pertenece. Estoy en León, viviendo en una pequeña habitación en la parte trasera de la capilla de San Judas Tadeo, en el barrio antiguo. Si puedes encontrar en tu corazón una pizca de compasión por este viejo tonto, por favor, ven, tuyo, por siempre arrepentido, Anselmo. Lupita leyó la carta 2, 3, 10 veces. Cada palabra era un cuchillo que removía la vieja herida, rabia, dolor, una curiosidad enfermiza y, para su propia sorpresa, una pizca de compasión se mezclaban dentro de ella. ¿Qué haría? ¿Ignorar la carta? ¿Romperla y fingir que nunca la había recibido? ¿O ir y enfrentar al fantasma de su pasado, al hombre que era al mismo tiempo el gran amor y la gran desgracia de su vida? Esa noche no durmió, sentada en la oscuridad de su cuarto, con la carta en su regazo, libró una batalla silenciosa. Ir significaba reabrirlo todo. No ir significaba vivir para siempre con la duda. Al amanecer, con los primeros rayos de sol pintando el cielo, tomó una decisión. Iría a León, no por él, sino por ella misma. Necesitaba un cierre. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Lupita les mintió a Miguel y a Elena. Dijo que iba a visitar a una prima lejana que estaba enferma en otra ciudad. Era una mentira frágil, pero no la cuestionaron. Vieron la determinación sombría en su rostro y respetaron su privacidad. Miguel le dio dinero para el pasaje y un abrazo apretado, diciéndole que se cuidara. El viaje en autobús a León duró horas. Sentada junto a la ventana, Lupita observaba el paisaje árido de México pasar como una película de sus propios recuerdos. Cada cactus, cada colina polvorienta, parecía susurrar sobre la joven que había sido, caminando por una carretera similar, embarazada y sola. ¿Qué esperaba encontrar en León? Un hombre implorando perdón, una justificación que diera sentido a 30 años de silencio y dolor. O quizás solo quería que él viera a la mujer en la que se había convertido, una superviviente, una matriarca, alguien que no había sido destruida por su cobardía. La rabia burbujeaba dentro de ella, una rabia antigua y justa. ¿Quería verla? Pues bien, la vería. Vería las arrugas que él había ayudado a acabar en su rostro, el pelo blanco que la preocupación y el trabajo duro le habían dado. Pero debajo de la rabia había otra cosa, una curiosidad melancólica. ¿Cómo estaría? ¿Habría sido el tiempo cruel con él también? La imagen del joven cura de ojos color miel y sonrisa fácil todavía estaba viva en su mente, una imagen que luchó por años para borrar. La idea de confrontar la realidad de quién era ahora era aterradora. El autobús entró en los suburbios de León, una ciudad más grande y ruidosa que Irapuato. Lupita se sintió pequeña y perdida. Tomó un taxi y le dio al conductor la dirección de la capilla, con la voz firme, escondiendo el temblor en su interior. El barrio antiguo era un laberinto de calles de adoquines y casas coloniales con fachadas desconchadas. La capilla de San Judas Tadeo era pequeña y humilde, olvidada por el tiempo. Detrás de ella había una fila de pequeñas habitaciones, probablemente para los conserjes o para los pobres que la iglesia albergaba. Lupita pagó el taxi y se quedó parada en la acera, con el corazón latiéndole en la garganta. El momento que nunca imaginó que llegaría estaba a pocos pasos de distancia. Respiró hondo el aire seco de la ciudad y caminó hacia la última puerta, la puerta que la separaba de su pasado. Llamó a la puerta de madera gastada. La madera parecía frágil bajo sus nudillos.
Pasó un momento hasta que oyó un arrastrar de pies desde el interior y el sonido de una cerradura siendo girada con dificultad. La puerta se abrió, y el hombre que apareció ante ella no era el Anselmo de sus recuerdos. El tiempo y la enfermedad habían sido despiadados. Estaba delgado, encorvado, la piel pálida y manchada estirada sobre los huesos de su rostro. El cabello, antes castaño y abundante, era ahora mechones ralos y blancos, pero los ojos todavía eran los mismos, de color miel, pero ahora turbios de dolor, de arrepentimiento, y al verla, de un asombro reverente. Guadalupe, susurró, la voz un soplo ronco. Se apoyó en el marco de la puerta, como si la visión de ella le hubiera quitado las últimas fuerzas. Lupita se quedó en silencio, estudiándolo. La rabia que había sentido durante el viaje se disipó, reemplazada por un profundo shock y una ola de compasión que la irritó. Aquel no era el monstruo que había construido en su mente. Era solo un hombre viejo, enfermo y quebrado. «Anselmo», dijo ella, con la voz firme, sin emoción. Él le hizo un gesto para que entrara. La habitación era minúscula y espartana. Una cama estrecha, una pequeña mesa con algunos libros y medicinas, una silla y un crucifijo en la pared. Olía a moho y a enfermedad. Se sentó en el borde de la cama con un gemido de dolor. Lupita permaneció de pie, cerca de la puerta, con el rebozo apretado alrededor de los hombros como una armadura. «Gracias por venir», dijo él, jadeando. «Tú no has envejecido. Solo te has vuelto más tú misma, fuerte». «La vida me hizo fuerte», respondió ella con la voz cortante. Él bajó la vista, aceptando el reproche. «Lo sé. Una vida que yo ayudé a hacer difícil». Tosió, una tos seca y profunda que lo sacudió. «No hay excusas para lo que hice, Guadalupe. Era joven, tonto y un cobarde. Vi lo que se venía, la desgracia, el escándalo, la ira de tu padre, y entré en pánico. Pensé que huyendo estaría salvando a todos, pero solo causé más dolor, principalmente a ti». La miró, con los ojos suplicantes. «¿Y nuestro hijo? Él está bien», dijo Lupita protectora. «Se llama Miguel. Es un buen hombre. Un hombre de honor. Más hombre de lo que tú jamás fuiste». La verdad de sus palabras lo golpeó. Asintió lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Me imagino que sí. Tuvo a la mejor de las madres». Se quedaron en silencio por un largo rato. El único sonido era su respiración sibilante. Lupita sintió que la dureza en su corazón comenzaba a ceder. ¿De qué servía la rabia ahora? Aquel hombre ya estaba pagando por sus pecados de una manera que ella nunca podría haber imaginado. «¿Por qué me llamaste aquí, Anselmo?», preguntó, con la voz más suave. «¿Qué quieres entregarme?». Se inclinó con dificultad y sacó una pequeña caja de madera de debajo de la cama. Estaba polvorienta y tenía un cierre de latón. Se la tendió con manos temblorosas. «Esto», dijo él, «es lo único de valor que tengo para darte. Tu verdad». Lupita tomó la caja. Era ligera, pero parecía pesar 1 tonelada en sus manos. Miró a Anselmo, un signo de interrogación en sus ojos. «Ábrela», pidió él. Levantó el cierre de latón y abrió la tapa. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, había una única cinta de casete. A su lado, un pequeño crucifijo de plata, el mismo que él usaba en el cuello cuando era cura. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «Es mi confesión», dijo Anselmo. «La verdadera. La grabé hace algunos años, cuando me di cuenta de que quizás nunca más te vería. Lo conté todo, Guadalupe. Sobre nosotros, sobre nuestro amor, sobre mi cobardía. Dije tu nombre, el nombre de nuestro hijo. Dejé claro que la culpa fue enteramente mía, que no fuiste una seductora, sino una víctima de mi debilidad». Lupita miró de la cinta a su rostro, atónita. 30 años después, le estaba dando el arma para limpiar su nombre, la prueba que nunca tuvo. «¿Por qué?», susurró. «Porque es la única restitución que puedo ofrecer», respondió él. «Es poco, y es demasiado tarde, lo sé, pero no podía morir llevándome este secreto conmigo, dejando la mancha en tu nombre para siempre. Lo que hagas con ella, la decisión es tuya. Puedes escucharla y quemarla. Puedes guardarla para que tu hijo algún día sepa la verdad. O puedes usarla para mostrarle a todos en San Miguelito quién eres realmente». Tuvo otro acceso de tos, más violento esta vez. Cuando recuperó el aliento, estaba pálido como la cera. «Te amé, Guadalupe, de una manera imperfecta y egoísta,
pero te amé. Fuiste la única luz en mi vida sombría, y saber que Miguel existe, que una parte de nosotros continuó, es la única gracia que me llevaré conmigo. Lupita cerró la caja. El sonido del cierre al cerrarse pareció resonar en la habitación silenciosa. Miró al hombre en la cama, un hombre que pronto ya no existiría. Lo que sentía no era perdón. El perdón era una palabra demasiado grande y complicada. Lo que sentía era una especie de paz, de cierre. Su historia, finalmente, tenía un final. «Descansa, Anselmo», dijo con la voz neutra. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «¿Guadalupe?», la llamó con la voz débil. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. «El rebozo... ¿Todavía tienes el rebozo azul?». Una lágrima solitaria corrió por el rostro de Lupita. «Sí», respondió en voz baja. «Todavía lo tengo». Salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, dejándolo con sus fantasmas. Caminó por las calles de León sin rumbo, con la caja de madera presionada contra su pecho, sintiendo el peso de 30 años de silencio y la ligereza de una verdad finalmente revelada. 2 días después, recibió una llamada de un cura de León. Anselmo Rojas había fallecido pacíficamente mientras dormía. Lupita regresó a Irapuato como una mujer diferente. La rabia que la había consumido durante décadas había sido reemplazada por una calma melancólica. El encuentro con Anselmo no había borrado el dolor, pero le había dado un contexto, un final. Ya no era solo una víctima de abandono. Era la guardiana de la confesión de un hombre. La pequeña caja de madera fue guardada en el fondo de su armario, escondida bajo pilas de sábanas viejas. Era una presencia silenciosa en su vida. A veces, por la noche, la tomaba y la sostenía, sintiendo el peso de la cinta de casete en su interior. Imaginaba la voz de Anselmo, las palabras que había grabado, pero no la escuchaba. Todavía no. El miedo a lo que esas palabras podrían desatar era mayor que la curiosidad. ¿Qué haría con aquello? La sugerencia de Anselmo de volver a San Miguelito y exponer la verdad parecía una fantasía. ¿Para qué? ¿Para satisfacer una necesidad de venganza que ya no sentía? ¿Para escandalizar a los nietos de quienes la habían despreciado? La herida estaba cicatrizada. Hurgar en ella parecía inútil, quizás incluso cruel. Y estaba Miguel. ¿Cómo podría explicarle aquello? ¿Cómo podría decirle al hombre honrado que había criado que era el fruto de un amor prohibido, hijo de un cura cobarde? Había pasado toda su vida construyendo un muro de silencio para protegerlo. Derribar ese muro ahora parecía una traición, así que hizo lo que siempre había hecho. Guardó el secreto. La caja permaneció en su escondite, un artefacto de una vida pasada, mientras el presente seguía su curso. La vida era buena. Miguel prosperaba en su taller mecánico. Elena era la hija que Lupita nunca tuvo, y la mayor alegría de su vida estaba en camino. Cuando Elena anunció que estaba embarazada, la casa se llenó de una nueva luz. Lupita se dedicó a cuidar de su nuera, a tejer ropita de bebé, a preparar el nido para la nueva generación. Cuando el pequeño Mateo nació, Lupita lo sostuvo en sus brazos y sintió su corazón expandirse de una manera que pensaba que ya no era posible. Mirando a su nieto, un pequeño ser inocente con los ojos oscuros de la familia Torres, sintió el peso de la verdad en su armario de forma más aguda. Aquel niño era nieto de Anselmo Rojas. Tenía derecho a conocer su historia completa, sin mentiras, sin secretos. Su linaje no comenzaba en la vergüenza, sino en una historia de amor, por más trágica que fuera. La verdad ya no era solo sobre ella y su honor perdido, era sobre el legado de su familia, sobre dar a su hijo y a su nieto una historia completa, con todas sus fallas y dolores. La caja no era un arma de venganza, era una herencia, y comenzó a pensar que, quizás, algún día, tendría el coraje de compartirla. Los años continuaron desarrollándose con la suavidad de un río lento. Mateo creció, un niño alegre y ruidoso que llenó la casa de risas. Lupita era su abuela adorada, la contadora de historias, la fuente de dulces y abrazos. Se deleitaba con el papel de abuela, encontrando en él una alegría simple y pura que la curaba de muchas maneras. Miguel, con el paso del tiempo, compró su propio taller. Se convirtió en un hombre respetado en la comunidad, conocido por su honestidad y su trabajo duro. Elena administraba la casa y la pequeña familia con un amor y una eficiencia que recordaban a la propia Lupita en su juventud. Eran una familia sólida, un pequeño bastión de felicidad construido sobre los cimientos de la resiliencia de Lupita. La caja de madera permaneció intacta. El mundo cambió a su alrededor. Las cintas de casete se volvieron obsoletas, reemplazadas por CDs,
y luego por tecnologías que Lupita ni siquiera entendía. La cinta dentro de la caja se convirtió en una reliquia de una era pasada, su contenido un secreto cada vez más anacrónico. Lupita envejeció, su cabello se volvió completamente blanco, sus pasos se hicieron más lentos, los dolores de la artritis se instalaron en sus manos, las mismas manos que tanto habían trabajado. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en una mecedora en el porche, observando a su nieto jugar a la pelota en la calle, con una pequeña sonrisa en sus labios. San Miguelito se convirtió en un recuerdo lejano, un lugar de un pasado que parecía pertenecer a otra persona. Supo, a través de conversaciones esporádicas, que su padre había muerto años atrás, un hombre amargado hasta el final. Su madre lo siguió poco tiempo después. No sintió tristeza, solo un vacío resignado. Sus lazos con ese lugar habían sido cortados hacía mucho tiempo, pero, a medida que la vejez avanzaba, el pasado comenzó a resurgir con más frecuencia en sus pensamientos. Soñaba con el jardín de la casa parroquial, con el olor de los lirios en la sacristía, con la voz de Anselmo leyéndole poesía bajo las estrellas. Los recuerdos ya no dolían, eran como fotografías antiguas, amarillentas y nostálgicas. Fue la muerte de Carmen, la capataz que la había acogido, lo que la hizo confrontar el tiempo que le quedaba. Recibió la noticia a través de uno de los antiguos peones y sintió una profunda tristeza. Carmen había sido su salvación, y ahora, ella también se había ido. Casi todos los que conocían su historia original estaban muertos. Pronto, solo quedaría ella. Y la cinta. Una noche, mientras observaba a Miguel y Mateo durmiendo en sus camas, una nueva urgencia se apoderó de ella. No quería morir llevándose ese secreto a la tumba. No quería que la historia de su vida fuera la mentira que había construido para sobrevivir. Quería que su hijo y su nieto supieran la verdad. No la verdad fea del escándalo, sino la verdad compleja de un amor prohibido, de un error trágico y de una supervivencia notable. Ella era Guadalupe Torres. Amó a un cura, tuvo un hijo de él, fue abandonada y humillada, y a pesar de todo, construyó una vida y una familia con sus propias manos. Esa era su historia, y era hora de contarla. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una claridad aterradora. Durante casi 30 años, la caja de madera había sido una carga, el peso de una verdad peligrosa. Ahora, parecía la llave para su liberación final. Una mañana, mientras la casa estaba silenciosa, Lupita fue a su armario. El olor a naftalina y a tiempo emanaba de las pilas de sábanas. Metió la mano en el fondo y sus dedos encontraron la superficie lisa de la madera. Sacó la caja y la llevó a la mesa de la cocina, la luz de la mañana iluminando el polvo acumulado sobre ella. Abrió la tapa. La cinta de casete estaba allí, exactamente como Anselmo la había dejado. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Desenterrar el pasado no traería solo más dolor? Entonces, pensó en su padre, pensó en la manera en que la había expulsado, en la vergüenza que había sentido por ella. Él había muerto creyendo que era una pecadora sin honor. Pensó en la gente de San Miguelito, en los susurros, en las miradas de desprecio. Habían construido sus vidas sobre el fundamento de su supuesta desgracia. No era por venganza, era por justicia. La verdad merecía ser escuchada. Necesitaba un plan. No podía simplemente contárselo a Miguel. Las palabras fallarían. La emoción la traicionaría. La historia necesitaba ser contada por la otra voz del pasado, la voz de Anselmo. ¿Y dónde más debería revelarse la verdad, sino en el mismo lugar donde la mentira había comenzado, en la iglesia de San Miguelito? La idea era audaz, aterradora, volver al lugar de su mayor humillación y transformarlo en el escenario de su vindicación. Necesitaría ayuda. Su nieto, Mateo, ahora un adolescente diestro con la tecnología, podría ayudarla a descubrir cómo reproducir esa cinta antigua, y necesitaría la complicidad de alguien dentro de la propia iglesia. Esa misma semana, hizo algo que no había hecho en más de 50 años. Compró un billete de autobús de vuelta a San Miguelito. Le dijo a Miguel que iba a visitar la tumba de sus padres, una peregrinación final. Él se ofreció a llevarla, pero ella insistió en ir sola. Había cosas que necesitaba hacer, un círculo que necesitaba cerrar por su cuenta. Con la caja de madera en su bolso, doña Guadalupe Torres, la exiliada, se embarcó en el viaje de regreso a casa. San Miguelito había cambiado, pero de cierta forma, seguía siendo exactamente igual. Había más coches en la plaza,
Algunas casas tenían antenas de televisión, pero el aire polvoriento, el ritmo lento y la presencia imponente de la iglesia eran inmutables. Lupita caminó por las calles que no la habían visto en medio siglo. Nadie la reconoció. Era solo una anciana desconocida. Eso le dio una sensación de poder, de invisibilidad. Fue directamente a la casa parroquial. Respiró hondo y llamó. La puerta fue abierta por un joven cura de rostro amable y ojos curiosos. «Dígame, señora, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quisiera hablar con el padre», dijo Lupita, con la voz firme. «Soy yo, el padre Javier. Entre, por favor». La llevó a una pequeña oficina, ofreciéndole un vaso de agua. Lupita se sentó, con las manos apoyadas sobre el bolso en su regazo. «Soy de San Miguelito», comenzó. «Nací y crecí aquí. Mi nombre es Guadalupe Torres». Al oír el nombre, la expresión del cura cambió. Hubo un brillo de reconocimiento, de sorpresa. La historia de Lupita y del cura que había desaparecido se había convertido en una leyenda local, un cuento de advertencia susurrado por las abuelas. «Doña Guadalupe», dijo él, en tono respetuoso. «He oído hablar de usted. Mi abuelo era el sacristán en aquella época». Él contaba la historia. «Entonces sabe lo que dicen de mí», afirmó ella sin rodeos. El padre Javier se sonrojó. «La gente dice muchas cosas, señora. Muchas veces, sin saber la verdad. Fue la oportunidad que Lupita necesitaba. Pues yo he traído la verdad conmigo, padre». Abrió el bolso y colocó la caja de madera sobre la mesa de él. Le contó toda la historia. La visita a León, el encuentro con Anselmo, la cinta. Habló con una calma y una claridad que impresionaron al joven cura. No había autocompasión en su voz, solo la fuerza de una mujer que había cargado un fardo durante demasiado tiempo. Cuando terminó, el padre Javier se quedó en silencio, procesando la enormidad de lo que había oído. Abrió la caja y miró la cinta, como si fuera una reliquia sagrada. «¿Y qué desea hacer con esto?», preguntó finalmente. «Quiero que se reproduzca. En la iglesia, durante la misa del domingo», dijo Lupita. El cura abrió los ojos de par en par. «Pero, señora, eso causaría un escándalo. Conmocionaría a la congregación». «El escándalo ya ocurrió hace 58 años, padre», respondió ella, con la voz cargada de una autoridad moral que él no podía rebatir. «Lo que yo quiero es la verdad. Su iglesia, esta parroquia, fue el lugar de mi condena. Es justo que sea el lugar de mi absolución. Usted predica sobre el perdón y la verdad en sus sermones. Le pido que practique lo que predica». El padre Javier miró el rostro arrugado de Lupita, la dignidad inquebrantable en sus ojos. Vio ante sí no a una pecadora, sino a una mujer de una fuerza extraordinaria, y recordó las palabras de su abuelo, que siempre había dudado de la versión oficial de la historia. Suspiró, una mezcla de miedo y admiración en su pecho. «Que Dios me perdone si estoy cometiendo un error», dijo, más para sí mismo que para ella. «Pero usted tiene razón. La verdad merece ser escuchada». Tomó la cinta. «Haré lo que usted pide». Y así, la escena se completa. La misa del domingo. El padre Javier en el púlpito, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo lo que estaba por venir. Doña Lupita en el primer banco, una estatua de serenidad, el fino cable conectando su pasado con el presente, y la voz de Anselmo Rojas, un fantasma de audio, llenando el espacio sagrado. La grabación era de mala calidad, llena de estática, pero la voz de Anselmo era clara, cargada de un arrepentimiento que trascendía el tiempo. «La amé», continuó la voz, después de nombrar a Lupita. «La amé con toda mi alma débil y humana. Y cuando me dijo que esperaba un hijo nuestro, la prueba de nuestro amor, entré en pánico. En lugar de honrar mi promesa de cuidarla, huí. Huí como un ladrón en la noche, dejándola para que enfrentara la vergüenza y la furia del pueblo sola». Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. La gente se miraba, los rostros una mezcla de shock, incredulidad y una creciente vergüenza. Los nietos miraban a sus abuelas, cuyos rostros estaban pálidos, los recuerdos volviendo con la fuerza de una inundación. «Guadalupe Torres no sedujo a nadie», declaró la voz de Anselmo, con una fuerza que parecía venir del más allá. «Ella fue pura, y su único pecado fue creer en las promesas de un hombre débil que usaba la sotana de Dios para esconder su propia cobardía. La culpa, el pecado, la deshonra, fueron todos míos.
La condené a una vida de sufrimiento para salvarme a mí mismo. Si hay un juicio que hacer, que sea sobre mí. Ella es inocente. La cinta continuó por unos minutos más, detallando su arrepentimiento, su vida de exilio autoimpuesto. Cuando la grabación terminó, la estática regresó, llenando un silencio tan profundo que se podía oír la caída de un alfiler. Nadie se movió, nadie habló. Toda la congregación estaba paralizada, confrontada con la fealdad de su propio juicio, pasado de generación en generación. Habían condenado a una inocente, habían construido la moral de su pequeña ciudad sobre una mentira cruel. Lentamente, como despertando de un trance, una de las mujeres más ancianas del pueblo, Soledad, que había sido una de las que más había cuchicheado sobre Lupita en su juventud, se levantó, con las piernas temblorosas, caminó por el pasillo central y se detuvo frente a Lupita. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Perdónanos, Lupita», susurró, con la voz embargada. «Perdónanos a todos». Se arrodilló a los pies de Lupita, un gesto de penitencia que conmocionó a todos. Entonces, otra persona se levantó y otra más. En poco tiempo, toda la iglesia estaba de pie, los rostros vueltos hacia la mujer en el primer banco, muchos de ellos llorando. No eran lágrimas de lástima, sino de un profundo y colectivo remordimiento. Lupita los miró a todos, con el rostro impasible. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó el hombro de Soledad, ayudándola a levantarse. No dijo, «Los perdono», no era necesario. Su gesto, su presencia allí, era la absolución. Había regresado no para condenarlos, sino para liberarse a sí misma y, en el proceso, liberarlos a ellos también. Ese día, en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, no hubo sermón. La confesión de un cura muerto y la silenciosa dignidad de una mujer viva fueron la lección más poderosa que San Miguelito había recibido jamás. La noticia de la misa de la confesión se extendió más allá de San Miguelito. Lupita se convirtió en una figura legendaria. Reporteros de periódicos de Guadalajara intentaron entrevistarla, pero ella se negó. Su historia había sido contada. No había nada más que decir. No se quedó en San Miguelito. La ciudad, ahora llena de rostros arrepentidos y peticiones de disculpas, ya no era su hogar. Su hogar estaba con Miguel, Elena y Mateo. Cuando regresó a Irapuato, finalmente se lo contó todo a Miguel. Se sentó con él en la cocina y, con la misma calma con la que había hablado al cura, le reveló la identidad de su padre. Miguel escuchó en silencio, con el rostro serio, sosteniendo su mano todo el tiempo. Cuando terminó, él no dijo nada por un largo momento, solo la abrazó. Un abrazo fuerte y largo que decía todo lo que las palabras no podían. «Siempre he estado orgulloso de ser tu hijo», dijo finalmente. «Ahora lo estoy aún más». La vida, después de la tormenta, encontró un nuevo y pacífico ritmo. Con el dinero de la venta de la pequeña propiedad de sus padres en San Miguelito, que por derecho era suya, Lupita compró un pequeño rancho en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, con un patio grande y algunos limoneros que perfumaban el aire. Vive sus últimos años allí, rodeada del amor de su familia. Pasa las tardes en su mecedora en el porche, observando a su nieto Mateo, ahora un joven alto y fuerte, arreglando un motor viejo con su padre. El sonido de las herramientas se mezcla con el canto de los pájaros y la risa de Elena que viene de la cocina. La gente de la región la conoce como Doña Lupita de la Confesión. Algunos la buscan para pedirle consejo, como si su historia de vida le hubiera conferido una sabiduría especial. Ella los escucha con paciencia, pero sus respuestas son siempre simples. «Vive tu verdad», dice, «y sé más fuerte que tus miedos». A veces, cuando el sol se pone y pinta el cielo de naranja y púrpura, piensa en Anselmo, no con rabia, ni siquiera con amor, sino con una tranquila comprensión. Eran solo dos personas jóvenes e imperfectas, atrapadas en una historia más grande que ellos. Una historia que, al final, no fue sobre el pecado, sino sobre la resiliencia, sobre cómo una mujer, despojada de todo, pudo encontrar en sí misma la fuerza para construir un mundo nuevo a partir de las ruinas. Mira los limoneros en su patio, los frutos amarillos y brillantes que ofrecen. La vida, piensa, le dio los limones más amargos, y ella, con sus propias manos,
Aprendió a hacer algo que no era ni dulce ni agrio, sino simplemente real. Aprendió a hacer la vida, y eso, lo sabe en su corazón. Es el milagro más grande de todos. La voz de Anselmo se cayó para siempre, pero la leyenda de Guadalupe Torres sigue siendo susurrada por los vientos de Jalisco. Historias como la de ella nos recuerdan que la fuerza humana reside no en nunca caer, sino en siempre levantarse. Si esta jornada de dolor, resiliencia y finalmente de paz tocó tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like si la historia de Lupita te emocionó y comenta abajo qué parte te marcó más. Tu participación nos ayuda a continuar sacando a la luz las verdades que, por tanto tiempo, permanecieron en la sombra. Gracias por escuchar.